Juan, capítulo 8, versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Amén. Estamos en un contexto en donde el Señor ha venido hablando a un grupo de hombres judíos quienes habían profesado creer en Él. Estos judíos habían dicho creer en el Señor Jesucristo. Y el Señor les dice: si andan en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Y entonces estos hombres reiteraban que ellos pertenecían al linaje de Abraham. Y el Señor, vimos en el contexto que les dijo: ustedes no son hijos de Abraham, porque si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Luego dicen: nuestro Padre es Dios. No, estos hombres dicen: nuestro Padre es Dios. Y el Señor Jesucristo les dirá que no son hijos de Dios. No son hijos de Dios como creían. Entonces observamos que en el versículo 42 nuestro Señor muestra la falsedad de la pretensión al decir que eran hijos de Dios, recordándoles que si amasen a Dios, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo deberían demostrar el amor a Dios? ¿Amando a quién? ¿A quién? Miren el versículo 42. ¿A quién deberían amar si realmente eran hijos de Dios? A Cristo, el enviado de Dios, a su Hijo. Si tuviesen algo de Dios, como los hijos que llevaban la semejanza de su padre, ¿recuerdan que lo hablábamos el domingo anterior? Que los hijos se parecen ¿a quiénes? A sus padres. Los hijos tienen las características de los padres en todo. Y si estos hombres fuesen hijos de Dios, realmente reconocerían al Mesías y le amarían, porque Él ha sido enviado de Dios. Es una gran insensatez pretender amar a Dios y al mismo tiempo aborrecer y rechazar al Señor Jesucristo. El amor de Dios, o el amor a Dios, es la marca infalible de todos los verdaderos hijos de Dios. Entonces, ¿queremos preguntarnos si pertenecemos a la familia divina? ¿Qué debemos preguntarnos para saber si somos realmente
de la familia de Dios? ¿Amo a Jesús? ¿Amo al Señor? Si no es así, no tiene sentido hablar de Dios como Padre ni profesar ser sus hijos. Sin embargo, vemos cuántos grupos sectarios existen en la actualidad que dicen amar a Dios y sin embargo rechazan a Jesucristo. ¿Ha visto usted algunos de estos grupos? ¿Conoce algunos? ¿Puede nombrarme algunos? Los testigos de Jehová, los falsos testigos de Jehová. Porque ellos dicen ser testigos de Jehová cuando a Dios nadie le ha visto. Dios se ha manifestado a los hombres por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso el Señor dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero estos falsos testigos dicen ser testigos de Dios y al mismo tiempo niegan la divinidad de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otros? Los mormones. ¿Qué dicen los mormones? Que Dios y el diablo son iguales. Que Jesús y el diablo son iguales. ¿Que Jesús y el diablo son iguales? Que está compitiendo por las almas. Los judíos, algunos judíos, para ellos no es Jesús. La palabra Jesús significa Jehová es y traerá salvación. ¿Por qué? Porque la salvación se manifestó a los hombres en Jesucristo. Pero estos dicen que Jesús no es Jesús, sino Yeshú. Yeshú. Y Yeshú para ellos es un engañador, un suplantador. Entonces, ¿cómo puede haber amor, obediencia a Dios, cuando se rechaza a quien el Dios ha enviado? Recibir y amar a Jesús es la mayor prueba de ser hijo de Dios. Otros tienen la idea de que cuando se bautizan se convierten en hijos e hijas de Dios. Y piensan, bueno, si yo me bautizo, entonces soy un hijo de Dios. ¿Será esto cierto? No. ¿Cómo una persona llega a ser hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron, lo hemos venido repitiendo durante todos estos domingos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hay duda que Dios está lleno de amor y misericordia para con todos. Esto es cierto. Pero jamás se podrá sostener que Él es auténtica y realmente Padre de ninguno que no ame a su Hijo. Las palabras de nuestro Señor en este texto condenan a todos los que carecen de una comunión con Él, a todos los que no piensan en Él, a los que no le aman, a los que no le obedecen. Y vemos que hay multitud de cristianos hoy en día que están en esta situación. Ellos creen que son hijos de Dios sin serlo. Creen que son hijos de Dios, pero realmente no lo son. Por otra parte, hay un consuelo aquí para el creyente. Y es que si una persona puede decir con sinceridad que ama a Jesucristo, este realmente es un hijo de Dios. Y dice el Señor, porque yo de Dios he salido y he venido. Se trataba del Hijo Eterno enviado por el Padre Eterno. Él no vino según su propia voluntad. Él no vino para hacer lo que se le ocurriese
como una rueda suelta, ¿no? El Señor vino a cumplir la voluntad del Padre para ser su vocero y su amado mensajero a una humanidad perdida. Entonces, es imposible decir que es alguien hijo de Dios cuando rechaza su mayor regalo, su más grande dádiva de amor. Donde se desprecia a Jesús, no hay piedad ni temor de Dios. ¿Cómo pueden estar de acuerdo con el Padre los que están en desacuerdo con su Hijo amado? Más adelante observaremos que Juan escribe en su epístola y dice lo siguiente: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no comprenden mi forma de hablar y de expresarme? ¿Por qué no entienden lo que estoy diciendo? Y no es porque fuesen intelectualmente torpes, sino porque espiritualmente estaban ciegos y sordos. Se negaban a oír y a entender. El problema no se trataba de capacidad intelectual, sino de respuesta interior. Y definitivamente uno oye lo que quiere oír. Como una tía que hace tiempo estaba en el aeropuerto hace muchos años y un señor pasó por el lado de ella. El señor iba afanado, parece que había como congestión, y le dijo: señora, carrera mar, carrera mar. Y ella fue y le dijo a su marido que a un señor la había maltratado, que había pasado y le había dicho que era un carramán. Ese era el lío de estos judíos. Eso era lo que les estaba pasando. Consistía en que no tenían receptividad espiritual y constantemente malentendían y malinterpretaban las afirmaciones del Señor. ¿Recuerdan cuando el Señor les habló del pan? ¿Qué estaban pensando? Cuando Jesús les estaba hablando del pan. En el pan, la comida. Y cuando el Señor les habló de libertad, estaban pensando en la libertad nacional y dijeron: nosotros nunca hemos sido esclavos. Y cuando el Señor les habló de su Padre, inmediatamente estaban pensando en Abraham. Y esto ocurría simplemente porque sus corazones estaban endurecidos y cerrados por completo ante toda palabra del Salvador. Al no querer ni aceptar ni escuchar su doctrina, tendían a tergiversar constantemente cada palabra e imagen que se les presentaba. Y exactamente lo mismo sucede hoy en día con mucha gente. No puede entender la palabra del Señor. Y yo creo que a ellos el Señor les pregunta: ¿por qué no me entienden? ¿Qué pasa? ¿Por qué no me entienden? Y es que realmente la palabra de Cristo no halla en ellos cabida. ¿Cuánta gente desfigura y tuerce, malinterpreta constantemente las palabras del Señor? Lo vemos todo el tiempo. Mucha gente está haciendo cosas que el Señor nunca ha mandado ni ha pedido hacer. Están predicando doctrinas que el Señor nunca ha enseñado. Y sin embargo, con todo, creen que están agradando a Dios.
No hay peor sordo que el que no quiere, y no hay nadie tan necio como el que no quiere entender. Ese no poder que aparece aquí en este versículo 43 significa no querer. Porque cuando uno quiere algo, ¿qué hace? Cuando uno quiere algo, ¿qué hace? Lo busca, lo desea, lo encuentra, lo logra. Pero cuando no quiere, no hay nada que hacer. Lastimosamente, esa era la condición de estos judíos que anteriormente habían profesado creer en el Señor. Versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora el Señor le dice a estos hombres quién realmente es su padre. Si no eran hijos de Abraham, ni tampoco hijos de Dios, entonces, ¿quién era su padre? La verdadera razón de su incapacidad en entender y recibir a Cristo era su familiaridad con el diablo. Este pasaje merece especial atención. Toda la Escritura merece atención, pero este pasaje especialmente nos muestra algo interesante, y es que nos habla de la personalidad del diablo. Imaginémonos que un hombre ha vivido toda su vida con una familia, toda la vida con alguien que ha considerado su padre. Hace tiempo a los niños se les vendía. Parece ser que en alguna época de la historia se traficaba con niños, y muchos niños fueron vendidos, otros niños fueron regalados, otros fueron adoptados por familias. Imaginémonos de alguien que ha vivido toda la vida con una familia. Bueno, pensemos en cada uno de nosotros. ¿Qué ocurriría si a estas alturas de nuestra vida alguien aparece y nos dice: usted no pertenece a esa familia, usted no es Santa Fe, usted no es Sanabria, usted no es Saldaña, usted no es Hernández? ¿Pero cómo así? Si yo toda la vida he estado convencido de que él fue mi padre. Pero resulta que justo en el momento en que se va a repartir la herencia, alguien llega y le dice: mire, usted no es un hijo legal, usted no pertenece a esta familia. Es adoptado. Es adoptado. Sería una noticia bastante trágica en ese momento, ¿no? ¿Cómo sería la decepción, el desencanto y la rabia? Toda la vida engañado. Y eso era lo que le estaba ocurriendo precisamente a estos hombres. Aquí aparece nuestro Señor y, para colmo de males, les dice: ustedes no son de la familia que creen ser. Ustedes no pertenecen a la familia de Abraham, ni tampoco a la familia de Dios. Realmente su padre es el diablo. ¿Y por qué demostraban ser hijos del diablo? ¿Por qué dedicaban ser hijos del diablo? ¿Por qué demostraban ser hijos del diablo?
Por su forma de actuar. Entonces el Señor les dice: ustedes son de su padre, el diablo. Y esta es una afirmación asombrosa. No significa que hubiesen nacido del diablo, de la misma forma como un creyente es nacido de Dios. El diablo no puede engendrar hijos, sino se refiere a que son hijos del diablo por imitación, y que al actuar como el diablo mostraban su relación con él. Su influencia es tal que prácticamente los convertía en hijos del diablo. Y les dice el Señor: y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es decir, que todo el tiempo tenían la voluntad, la disposición y el propósito de hacer y seguir esos deseos malignos. Vemos que para el hombre sin Cristo, todo pensamiento de continuo está dirigido solamente hacia el mal. La persona que no ha nacido de Dios, aquel que no ha nacido de nuevo, que no ha experimentado la regeneración en su vida, continuamente está maquinando, pensando, tramando, urdiendo cosas malas. Todo siempre está en el mal, enfocado en el mal. Se levanta por la mañana y hoy a quién voy a robar. ¿Sí? Eso pasa. Y esa tendencia hacia lo malo está anclada y arraigada en el corazón. Siempre dispuestos y deseosos de seguir esos deseos impuros, impíos y malignos. Y el Señor dice de Satanás: porque él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el que tentó al hombre en el jardín del Edén? La serpiente antigua, llamada Diablo, y Satanás. Y por la tentación, ¿qué entró en la humanidad? El pecado. Y como consecuencia del pecado, la muerte. Entonces podemos decir que el diablo es el asesino de toda la raza humana. Es el homicida. Desde el principio de la creación, el diablo se ha dedicado a introducir la muerte, tanto en cuerpo como en alma. Mientras Cristo da vida, el diablo quiere muerte. El diablo daña, destruye todas las cosas bonitas de la vida, todas las cosas hermosas. El diablo quiere destruirlas y dañarlas. Asesina la paz mental, la felicidad y hasta el amor, porque le es propio la destrucción. Y dice nuestro Señor también de él: porque no ha permanecido en la verdad, es mentiroso y padre de mentira. Originalmente, ¿cómo fue creado el diablo? ¿Cómo fue creado el diablo? Querubín, protector, un ángel, acabado en perfección y hermosura. El Señor no creó a un diablo, Él creó a un ser hermoso, como todo lo que Dios hace, bueno. Pero este ser se rebeló contra Dios y no siguió ese estado de verdad y rectitud en el que fue creado. Cayó, no conservó su estado original, perdió toda aquella rectitud santa y verdadera
que poseía al ser una criatura de Dios. Ahora es un ser en el que no hay verdad y todo lo falso debe a él su existencia. Entonces, Satanás, como padre de mentira, ¿qué hace en los hombres? Promover la mentira. Dice, cuando habla mentira, de suyo habla. Es decir, que las mentiras fluyen naturalmente de él porque es mentiroso. Es un engañador. Todos los errores, todas las mentiras, todas las falsedades que hay en el mundo han sido promovidas y orquestadas por el diablo. Las mentiras son especialmente obra del diablo. Forman parte de su misma existencia y su propia naturaleza. Emanan de él. Y aquí podemos encontrar una reflexión práctica para nosotros. Como hijos de Dios, ¿qué debemos amar? ¿Qué debemos seguir? La verdad. Cuando participamos de la mentira, cuando mentimos, ¿a quién estamos imitando? ¿Nos comportamos como hijos de Dios o como hijos del diablo? Estos judíos estaban imitando al diablo en dos maneras. Estaban siendo homicidas porque querían ¿qué? Matar al Señor y destruirle. Lo hemos observado después del capítulo 2, que constantemente los judíos estaban en oposición contra Cristo, querían deshacerse de Él de alguna forma, querían quitarle la vida. Y también por ser mentirosos. Estaban diciendo que eran hijos de Abraham e hijos de Dios, cuando realmente no lo eran. Ahora, pensemos en ese choque. ¿Cómo debió haber sido ese choque? Lo falso se encuentra con lo verdadero. La mentira frente a la verdad. Allí estaban estos judíos mentirosos frente a la verdad encarnada. Obviamente que eso debió haber sido algo que muy chocante. Debió haber sido algo muy ofensivo, al punto que no veían otra opción, no veían más que deshacerse del Señor y quitarle la vida. Ahora notemos que el diablo existe. Hay gente que dice que el diablo no existe. Lo niegan. Y es un poderoso enemigo invisible que ronda constantemente, que no duerme ni descansa, que vigila todos nuestros actos y seguramente estará rodeándonos para dañarnos hasta el mismo día en que muramos. Es un homicida. ¿Su gran objetivo cuál es? Matar, destruir, asesinar las almas. Sus obras van encaminadas incesantemente a arrebatar la vida eterna y arrastrar a la segunda muerte en el infierno. Siempre está rondando, buscando a quien devorar. Es un mentiroso. Y así como engañó a Eva en el huerto del Edén, así está buscando por medio de engaños y mentiras y falsas expectativas arrastrar a muchos. Siempre está diciendo que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Siempre está diciendo que la mentira es falsa y que la falsedad es verdadera. Siempre está diciendo que el camino angosto es malo y que el camino ancho es el bueno.
Muchos se burlan y mofan negando la existencia del ser que los está arrastrando al infierno. No, Satanás no existe. Están negando la existencia del ser que los está llevando de camino al infierno. La mentira es su arma predilecta y muchas personas, muchas almas están siendo destruidas. Entonces, mis hermanos, el diablo es un ser real. Es un ser real. Oremos a Dios para que no caigamos en sus tentaciones. Y a pesar de que Él es fuerte, Cristo es más fuerte. Porque dice la palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y por otra parte, no participemos de las obras del diablo. No pensemos en quitar y eliminar del camino a quien se opone a nosotros, tal como lo hacían los narcotraficantes, los capos del narcotráfico hace algunos años. Cuando alguien les estorbaba, entonces pagaban sicarios para que fueran y asesinaran a esa persona y le quitaran la vida. Eso es una obra del diablo, el homicidio. Y cuando albergamos odio en nuestro corazón contra alguien, estamos actuando como Satanás. Cuando decimos en nuestro corazón que parezca un accidente. Estamos obrando de la misma forma como el diablo. Entonces, tampoco participemos de las mentiras. Pensemos en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo honesto. Pensemos en todo aquello que, como hijos de Dios, trae gloria a nuestro Padre Celestial. Que la gente pueda glorificar al Señor al ver nuestras buenas obras. Por nada permitamos que las obras del diablo afloren en nosotros. Martín Lutero dijo lo siguiente: el mundo es un nido de homicidas, súbditos del diablo. Si deseamos vivir en la tierra, debemos aceptar ser huéspedes de ella y dormir en una posada cuyo dueño es un rufián, en cuya fachada hay un letrero que reza: mentiras y homicidios. Hasta ahí lo que dijo este hombre. Que el Señor nos guarde todo el tiempo de nuestro peregrinar en esta tierra, porque Satanás va a seguir utilizando a sus familiares para dañar y destruir la obra de Dios. Versículo 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. En este pasaje nuestro Señor establece un gran contraste entre su propia enseñanza y la inclinación de estos judíos a creer en su padre, el diablo. Y la razón por la que no creían era porque les desagradaba absolutamente la verdad de Dios y la acogían con los brazos abiertos la mentira del diablo. Si nuestro Señor hubiese hablado engaños y cosas falsas, ¿qué hubieran hecho estos mentirosos? Le habrían creído, le hubieran aceptado rápidamente. Pero por decirles cosas verdaderas, le estaban rechazando. Si hubiese sido el menos verdadero, más rápido le habrían aclamado. Un ejemplo muy claro lo tenemos cuando hay campañas electorales. ¿Se han dado cuenta que al más charlatán, al más embustero, es al que más le creen?
Y se para el político allá y yo les prometo que les voy a pavimentar el río Bogotá. Ese es. Pero al hombre que maneja un bajo perfil, que quiere hacer las cosas de pronto, no digamos justamente, porque eso sería una utopía, pero que maneja un bajo perfil y que trata de hacer las cosas más o menos de la mejor manera, a ese no le creen. A ese no le creen. No le tienen en cuenta. Porque la mentira es seductora y ciega el entendimiento. No ha de sorprendernos si predicamos la verdad que muchos no crean y se muestren indiferentes a ella. La gente prefiere escuchar la mentira. A la gente le complace más escuchar la falsedad. Por eso se predica la verdad y son pocas las personas, contadas. Pero vaya, hábleles de prosperidad. Hábleles de sanidad, de liberaciones, entre comillas. Hábleles de esas cosas y verá que eso... Me decía ayer alguien que estaba asistiendo a una iglesia donde tenían 3 cultos dominicales y desde la hora en que empezaban, a las 7 de la mañana en punto, hasta la hora de la tarde en que se terminaban esos servicios, la gente debían unos de salir, por una puerta iban saliendo y por la otra iban entrando. Y a la hora que el culto, que un culto terminaba, ya el auditorio estaba lleno para el siguiente. ¿Pero por qué ocurre eso? ¿Por qué pasa eso en esas mega iglesias? Porque la gente quiere escuchar la mentira. Los que se entregan a la mentira parecen perder la capacidad de discernir la verdad. No creerle a Jesús, la verdad encarnada, muestra un verdadero carácter de maldad. ¿Quién puede ser más verdadero que el Señor? ¿Quién puede ser más fiel que Él? Nadie. No existe. Sin embargo, aquí estaban estos hombres rechazándole. Cuando se encuentra con la verdad, la mente corrompida siempre busca excusas, pretextos y objeciones. La persona que resiste a la verdad, ¿qué está haciendo? Si alguien resiste a la verdad, ¿qué está haciendo? La obra de su padre, el diablo. Y claramente demuestra no ser un hijo de Dios, ni tampoco ser alguien de fe. ¿Qué cosa más trágica y lamentable que los hombres cambien la mentira por la verdad? Que cambien el engaño por lo cierto y la falsedad en cambio de lo fidedigno. Entonces, mis hermanos, la invitación es a que sepamos distinguir entre lo verdadero y lo falso. Hoy en día que se levanta tanto viento de doctrina, tantas cosas que la gente por ahí resulta diciendo, raras y extrañas, que sepamos distinguir entre la verdad y el error, que seamos fieles a la verdad del Señor Jesucristo. Un evangelista fue invitado a predicar en una iglesia en la ciudad de Nashville, Tennessee, y cuando iba a comenzar el sermón, el pastor de la iglesia le dijo al oído en voz muy baja: acaba de entrar el señor Andrés Jackson.
Tenga cuidado de no decir algo que lo ofenda. Se trataba del presidente de ese país. Imagínense. Este hombre estaba allí como invitado a predicar y de pronto ese día llegó el presidente y se sentó ahí. Y el pastor le dijo: no vaya a decir algo que le vaya a incomodar al señor presidente. Por favor. Y se dice que el predicador comenzó su sermón más o menos de esta forma: me acaba de indicar vuestro pastor que el presidente, señor Andrés Jackson, está en la congregación. Y debo tener cuidado con lo que hable para no ofenderle. Pero yo digo esto: si Andrés Jackson no cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, Dios condenará su alma de la misma manera como lo hará con la de cualquier negro de Guinea. La verdad. Y nada más que la verdad. Eso es todo lo que necesita la iglesia del Señor Jesucristo, porque es columna y baluarte de la verdad. No necesitamos congraciarnos con nadie, no necesitamos esconderla, no necesitamos tampoco limitarla. Si la verdad disgusta y desagrada, no deja de ser la verdad. Y mientras prediquemos la verdad, estaremos siguiendo los pasos de nuestro Dios. Oremos.